Bien, tenemos aquí un dispositivo donde una muestra de 2,028 gramos de un determinado azúcar se quema en corriente de oxígeno, es decir, se le hace pasar oxígeno, y se recoge en dos absorbentes, uno de CO2 y otro de vapor de agua, unas determinadas cantidades de esos gases. Y nos dicen que el azúcar solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y que calculemos de este modo su fórmula empírica. Vamos a ver. Si quemamos el azúcar, el carbono que tenga y el hidrógeno que tenga pasan a formar parte del CO2 y del agua que se recogen en los absorbentes. Y si esta masa de CO2 y de agua por sí solas son ya mayores o sumadas son mayores de los gramos que tenemos de muestra, se debe al oxígeno que se ha añadido procedente de la corriente de oxígeno con la cual se quema la muestra. Así, para saber el carbono que tenía la muestra, basta con hacer lo siguiente. Si en 44 gramos de CO2, que es el peso molecular del CO2, nos encontramos que hay 12 gramos de carbono, en la muestra recogida de 2,974 gramos de CO2 habrá X gramos de carbono. Esos X gramos son 0,811 gramos de carbono, que son los gramos que tenía la muestra. Si hacemos lo mismo con el agua, sabemos que en cada 18 gramos de agua tenemos 2 gramos de hidrógeno. Vamos a ponerlo 2 gramos de hidrógeno. Como hemos recogido un total de 1,217 gramos de agua, ahí en esa cantidad irá X gramos de hidrógeno, que resuelta la operación nos da 0,135 gramos de hidrógeno. Por tanto, acabamos de calcular los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno que tiene la muestra. ¿Cómo podemos calcular los gramos de oxígeno? Pues se obtienen por diferencia. Los gramos de oxígeno serán los gramos que tenía la muestra, 2,028 menos los gramos de carbono y de hidrógeno que hemos obtenido, es decir, menos la suma de 0,811 y 0,135. Y esto nos da un total de 1,082 gramos de oxígeno. Pues bien, ya tenemos los gramos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que tenía la muestra. Para con esos gramos ahora calcular la fórmula empírica, vamos a calcular en primer lugar los moles de átomos. Los moles de átomos. Para ello, los moles que tenemos de carbono, hay que dividir los gramos que teníamos entre su peso molecular. 0,811 gramos de carbono entre su peso molecular, peso atómico, que es 12 gramos por mol. Y esto nos da 0,0676 moles de carbono.
Si hacemos lo mismo con el hidrógeno, tendremos que dividir por 1, porque es moles de hidrógeno, no de átomo. Moles de átomo es lo que queremos hacer, no moles de moléculas. Luego aquí tendríamos 0,135 gramos de hidrógeno partido por 1. Esto nos da un total de 0,135 moles de hidrógeno. Y por último, con el oxígeno, al hacer lo mismo, tendríamos los gramos de oxígeno, 1,082 gramos de oxígeno partido por 16, que es su peso atómico, para obtener moles de átomos de oxígeno. Es decir, en este caso nos daría 0,0676 moles de átomos de oxígeno. Pues bien, ahora lo que nos queda es hallar la relación con el menor. Relación con el menor. Es decir, dividimos todos estos valores entre el valor más pequeño y nos da la proporción que va a estar en la fórmula. En el valor más pequeño está claro que es 0,0676. Al dividirlo por 0,0676 nos va a dar 1. Aquí, al dividir 0,135 entre 0,0676 nos va a dar 2. Bueno, ¿2 qué? Pues el primero será un átomo de carbono por cada 2 átomos de hidrógeno, y veremos que al dividir también 0,0676 entre la misma cantidad, también nos va a dar que en este caso es átomo de oxígeno. Bien, pues entonces nuestra fórmula empírica, que recordamos nos da la proporción en la que se encuentran los elementos en la fórmula, sería un carbono por cada 2 hidrógenos y un oxígeno. Y con eso terminamos el ejercicio.